Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Costa Rica va a las urnas este domingo y el resultado podría sacudir a una de las democracias más estables de América Latina. No es solo una elección de números, sino una que define el futuro de sus partidos, el equilibrio democrático y la dirección ideológica del país. Con el partido de gobierno cerca de ganar en primera vuelta, una oposición dividida y la seguridad como tema clave, Costa Rica muestra las mismas tensiones que se viven en toda la región. ¿Quién puede ganar este domingo? ¿Está Costa Rica entrando en una nueva era política? ¿Se consolida un modelo de mano dura al estilo Bukele? ¿La promesa de orden justifica el debilitamiento de los contrapesos institucionales? Y por último, ¿qué tipo de mandato político se construye si el poder se concentra sin una oposición real? Somos Clary Y Fede. Dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de manera clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, El Cafecito Latinoamericano, en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. En Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Clary, ¿qué puede pasar en Costa Rica este domingo? ¿Estamos ante un triunfo histórico en primera vuelta o habrá balotaje? Para ganar en primera vuelta en Costa Rica se necesita obtener el 40% de los votos mínimo. Para esta elección, las encuestas muestran que Laura Fernández, la candidata del oficialismo y de alguna forma heredera política del presidente actual Rodrigo Chávez, tendría entre un 41 y un 44% de intención de voto. O sea, superaría el umbral para ganar en primera vuelta, pero por muy pocos puntos. Exacto, pero el otro número que tenemos que mirar es lo que pasa con sus rivales, y acá es donde decimos que Laura Fernández necesita de sí misma para ganar. ¿Por qué? Porque sus rivales más cercanos en las encuestas, que son Álvaro Ramos del histórico PLN y Claudia Dobles, apenas llegan al 9%, o sea, estamos hablando de una brecha de más de 30 puntos. Básicamente, la única esperanza de la oposición es el 25% de indecisos que aún no mostraron preferencia para ningún candidato durante las últimas encuestas. Y Fede, además, esta elección entonces podría mostrar varios cambios. Sí, en primer lugar, si gana Laura Fernández sería la primera vez en décadas que un partido nuevo logra consolidar un poder tan hegemónico en Costa Rica. Además, se daría un fenómeno raro últimamente en la región, que es la reelección de los oficialismos. Si nosotros miramos las elecciones presidenciales en la región desde el año 2020, hubo 20 comicios en total. Solamente en uno, el caso de Santiago Peña en Paraguay, el partido que estaba en el poder logró la reelección. Tal cual, y en los otros casos en donde el partido que estaba en el poder logró la reelección es porque siempre pasaba algo en donde no había una democracia real, ¿no? Sí, por fraude en Venezuela, porque no había competencia como en Nicaragua, porque el mandato no estaba terminado y había que terminarlo como Noboa, o por limitaciones constitucionales que fueron cambiadas como Bukele. Fuera de estos casos, en la gran mayoría la oposición suele ganar las elecciones presidenciales. Costa Rica el domingo sería una excepción. Y además esta elección podría significar el derrumbe de los partidos tradicionales, ¿no? ¿Qué pasó con la oposición? Sí, el sistema de partidos en Costa Rica en los últimos años se quebró. El Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que gobernaron durante décadas, hoy están en sus mínimos históricos. Lo que habría que preguntarse es por qué pasa esto. Y uno de los responsables es el actual presidente Rodrigo Chávez, que supo vender la idea de que estos partidos son la casta o la élite que no lograron resolver los problemas de la gente, y una gran parte de la población aceptó esa idea. Pero por otro lado, también la oposición se fragmentó. Para estas elecciones, por ejemplo, hay 20 candidatos, y esa oferta tan grande solamente sirve para dispersar el voto opositor y dejarle el camino libre a Laura Fernández del oficialismo. La gente está buscando un liderazgo fuerte, prácticamente personalista, y esto es exactamente lo que el oficialismo ofrece. Fede, ¿hacemos una pausa? Sí, ya venimos con el segundo bloque. Fede,
recién hablábamos del actual presidente Rodrigo Chávez, de los discursos, y una de las grandes cosas que se habla en esta elección y con la situación de Costa Rica es que se menciona un giro importante hacia la derecha y sobre todo una buquelización del país. ¿Cuán cierto es esto? Para entender esto tenemos que hablar de seguridad, porque ese es el tema que está moviendo la aguja en la campaña electoral. Costa Rica cerró el año pasado con cifras récord de homicidios por narcotráfico. Laura Fernández ha prometido mano dura e incluso ha hablado de reformas judiciales profundas. ¿Estamos viendo un efecto Bukele en versión costarricense? Sin duda. Y sin ir más lejos, el mismo Nayib Bukele viajó a Costa Rica para ver la construcción de una cárcel de máxima seguridad y para apoyar a la candidata oficialista. Y esto también significa un cambio en el país, ¿no? Exacto. Lo interesante es que Costa Rica siempre fue un ejemplo de democracia garantista y derechos humanos, pero ahora el electorado parece dispuesto a sacrificar parte de esa institucionalidad a cambio de orden. Chávez incluso ha dicho que hay cosas que hay que tirar para poder reconstruir, refiriéndose a las instituciones. Es un giro a la derecha populista que busca el control total, no solo del Ejecutivo, sino de la Asamblea Legislativa. Recordemos que según varias mediciones, Costa Rica sigue siendo una de las pocas democracias plenas en la región, pero a su vez, otros indicadores como la libertad de prensa, la cultura cívica y el respeto por los frenos y contrapesos y la independencia judicial han sufrido grandes deterioros, todo en nombre de la seguridad. Bueno, Fede, recién mencionabas el caso de la buquelización de Costa Rica. Y con respecto a Estados Unidos, ¿hay alguna mano invisible de Trump en esta elección? Bueno, ahí mencionaste algo muy interesante, los rumores de injerencia. Hace poco en Honduras hubo denuncias fuertes de llamar a Castro sobre Trump tratando de influir en el conteo de votos. ¿Hay algún paralelismo con lo que estamos viendo en Costa Rica? Y por ahora, aunque no hay prueba de injerencia directa, tipo financiamiento, sí hay una sintonía ideológica total. Tanto Rodrigo Chávez como su candidata Laura Fernández usan el mismo manual de Trump: atacar a la prensa, desacreditar el sistema judicial y presentarse como los únicos defensores del pueblo contra la conspiración de las élites. Además, con Trump de vuelta en la Casa Blanca este 2026, el gobierno de Laura Fernández sería el aliado perfecto en la región para agendas de seguridad y migración mucho más duras. Hay una preferencia natural de Washington por líderes que no cuestionen temas de derechos humanos y se enfoquen en el control territorial. Y Clary, para terminar, ¿cuáles son los posibles escenarios para el lunes por la mañana? Bueno, por supuesto que en ese caso todo va a depender del electorado y los resultados de esta elección. Pero si Laura Fernández gana en primera vuelta como predicen las encuestas, esto consolidaría un eje más fuerte o de mano dura en Centroamérica junto con El Salvador y también podríamos incluir a Panamá. Y además sería el fin definitivo de la era de los partidos tradicionales en Costa Rica, como decíamos antes, e incluso podríamos llegar a pensar que Laura Fernández podría llegar a tener las posibilidades de cambiar la Constitución. Ahí en ese caso tendríamos que ver cuál es la relación que va a tener con el Congreso y sobre todo con qué clase de mayorías va a quedar. Por otro lado, en cambio, si hubiera un balotaje, esto sería solamente porque Fernández no llegó al 40%, la oposición se va a unir en un bloque de todos contra el oficialismo y ahí tendríamos que prestar atención a cómo va a ser la campaña. Probablemente nos imaginamos una campaña de miedo muy intensa en donde se jugaría la supervivencia de esa democracia fuerte, liberal, tica, tal como la conocemos. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden que si nos siguen en Spotify pueden dejarnos sus 5 estrellas y compartir este podcast con las personas que les pueda interesar. Y también nos pueden seguir en Instagram y en TikTok en @elcafecitolatinoamericano. Y si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like, dejar un comentario y hasta la próxima.